noches, buenas tardes. Les saluda Alex Padilla de la Escuela Ambiental Gratuita For Green SAC de cursos y diplomados ambientales del mismo nombre. Sí, en esta ocasión, en este episodio, tenemos el agrado de tener con nosotros a uno, diría yo, de los mejores especialistas en riesgos ambientales del norte del país, hablando de Ecuador, graduado en la Universidad Técnica del Norte. Sí, valga la redundancia, asimismo de Ecuador, de Ibarra, la provincia de Imbabura. Sin más preámbulos, el ingeniero en recursos naturales, Galo Valles, por favor, para que te presentes, muy agradecido porque hayas aceptado nuestra invitación y nos cuentes un poquito exactamente qué es lo que haces como padre de familia, como profesional en y por el cuidado del medio ambiente. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, Alex, buenas noches. Primeramente, agradecerte por el espacio, pues, y felicitarte también por las acciones que vienes realizando en favor del ambiente. Es un agrado que me hayas considerado para estas entrevistas y poder hacer un diálogo en relación a tu tema, que es muy bueno. Bueno, te comento que yo soy de la ciudad de Tulcán, de la provincia del Carchi. A partir de que salimos de la universidad, pues me he desempeñado en varias instituciones públicas y especialmente he trabajado en temas de gestión de riesgos. El tema de la gestión de riesgos, como tú sabes, a partir de la Constitución del 2008, empezó a trabajar en temas mucho más amplios. Es decir, podría decirse que se empezó a trabajar en el país como gestión de riesgo. Años atrás, o del 2008 hacia atrás, solo se trabajaba en temas de respuesta, es decir, se esperaba que se dé el impacto del evento adverso, por ejemplo, una erupción volcánica, un deslizamiento, un incendio forestal, un incendio estructural. Y en ese sentido, la estructura del Estado estaba más preparada en temas de respuesta, de ir al incendio, de ir al deslizamiento, a la inundación y poder rescatar las personas. Sin embargo, temas preventivos y preparatorios, el país no estaba muy bien preparado. Es por eso que a partir, como te comentaba, de la Constitución del 2008, empezó a trabajarse en temas preventivos, ya que se reformó la Constitución y en esa reforma se incorporó el artículo 3980, donde daba potestades y disponía a las instituciones públicas que se conforme un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos. Y es por eso que a partir de esa base legal empezó a trabajar el país en temas preventivos, en temas preparatorios, en temas de respuesta en sí que ya se venía trabajando, y en temas de reconstrucción de los territorios impactados por un evento adverso. Entonces yo entré a trabajar en la Secretaría de Riesgos a partir del 2010. Trabajé muchos años en otras instituciones también, trabajé en ese tema. Y hacíamos un trabajo muy importante, muy interesante, ¿no? Tanto en las comunidades, de fortalecer y empezar a buscar esos temas preparativos para que la gente, emergencia, sino también que la persona conozca esa amenaza, que conozca cómo se da, cómo enfrentarla. En ese sentido, reducir el impacto de ese evento adverso en la población. Un estudio que hizo las Emplades indicaba que cada dólar que se invertía en temas preventivos te ahorrabas $10 en temas de reconstrucción. Es decir, si evitábamos que viviendas se asienten al filo del río, por ejemplo, y cuando se impactaban por el evento adverso, se destruían muchas viviendas, pero si invertíamos en temas de planificación, si invertíamos en temas de preparación de la gente, las familias ya no iban a construir en esas zonas de riesgo y nos ahorrábamos muchísimo dinero en temas de problemas preventivos, ¿no? Y también, aparte de eso, que es reducir el impacto en las personas, en las familias, ya que cuando se veían impactadas, no solo perdían su vivienda, no solo pierden sus cultivos, sino también pierden a sus familiares, y ese es un impacto muy tremendo a la familia, un impacto emocional inmenso que no se lo puede recuperar. La parte física, la vivienda, sus enseres, los cultivos, de alguna manera con los apoyos estatales, con el transcurso del tiempo podían recuperarlos, pero no la vida de las personas. Así es. Y es así que nosotros acá en la provincia del Carchi, cuando inició la Secretaría de Riesgos y luego nosotros iniciamos a laborar allá,
teníamos algunos proyectos. Te comento que teníamos un proyecto con las comunidades, que nosotros trabajábamos en la elaboración de los comités comunitarios para la gestión del riesgo. Estos comités tenía cada comunidad, el objetivo era visitar a cada comunidad de cada parroquia y poder estructurar o armar un comité que tenía también sus brigadas de primeros auxilios, sus brigadas de evacuación y seguridad, con la finalidad de poder capacitar a estas personas y poder ir fortaleciendo sus capacidades. Y de esta manera la población conozca los riesgos a los cuales está expuesto y también, de alguna manera, cuando ya se dé el impacto de este evento adverso en el territorio, las personas o las familias conozcan claramente cómo poder reaccionar y en ese sentido, pues, salvar lo más importante, que son las vidas de las familias. Así es. ¿No? Así es. Bueno, nos has hecho un resumen bastante puntual. A ver, nuestra escuela, como te comentaba, tras cámaras, básicamente tenemos entre 7,000 y 8,000 seguidores, de donde el 80-85% aproximadamente son jóvenes entre 17 y 25 años, y el restante, ese 15% restante llega hasta personas de 65 años. Eso dice nuestra base de datos. Puntualmente, sí desearía, entre esos seguidores también hay políticos, profesionales también que están en plena formación, y nadie quita que de alguna manera esos profesionales algún momento vayan o ya estén en el camino político, a ser líderes políticos en donde les toque tomar decisiones muy puntuales, decisiones técnicas. Anteriormente con colegas nuestros, sí, tanto en recursos naturales, en temas de riesgos, en temas agropecuarios, ellos hablaban sobre lo delicado que es tener un técnico o tener técnicos que estén capacitados y que verdaderamente estén en los lineamientos o estén dentro del grupo de profesionales en los que los políticos deberían, como obligación, deberían tener. Sin hacer un juicio de valor a las autoridades actuales, porque ya básicamente estamos con autoridades nuevas, sin hacerles un juicio de valor a las que están ahora trabajando, sean locales, provinciales o a nivel nacional. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que las autoridades deben abordar el tema de la planificación y el ordenamiento territorial, teniendo en cuenta los riesgos ambientales que tú acabas de mencionar? ¿De qué manera o qué postura deberían adoptar ellos para... las leyes existen, sí, pero qué postura deberían adoptar ellos para que haya más técnicos involucrados en el tema de prevención de riesgos? Sí, Alex, como tú lo dijiste, ¿no? Hace falta trabajar mucho en el tema de gestión de riesgos. Sin embargo, como te comentaba, el marco legal existe. La Constitución dispone que se cree un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos. Esto implica que cada institución, tanto en el ámbito público como privado, tenga su unidad o su dirección de gestión de riesgos para que pueda coordinar estas acciones de forma directa en el territorio y pueda reaccionar de la manera más inmediata para salvar la vida de las personas, que es lo más importante. Como te comentaba, ha sido un trabajo muy fuerte que realizaba la Secretaría de Riesgos, que realiza la Secretaría de Riesgos para poder ir formando estos marcos legales y que las instituciones tengan esta fuerza para poder asignar partidas presupuestarias y poder contratar técnicos para que estén netamente concentrados en ese trabajo. En algunos casos sí hace falta mucho la formación de las autoridades en este tema para que puedan tomar decisiones acertadas en los procesos de planificación y desarrollo del territorio. Hace unos años atrás, las EMPLADES ya en los planes de ordenamiento del territorio incorporó ya la variable de gestión de riesgos. Sin embargo, los PDOTs del tanto de parroquiales, cantonales y provinciales han incorporado esta variable, pero lo trabajan muy poco. Dentro de los procesos de capacitación o los procesos de prevención que deben hacerse, es importante también, como tú mencionabas, que las autoridades también participen en estos procesos. En algunos casos, yo te comento, los
cuando existen las emergencias, cuando nosotros nos éramos desplazados hacia Esmeraldas o también éramos desplazados a Imbabura o Carchi, cuando se presentaban las emergencias, el personal técnico hacía su trabajo. Sin embargo, entre las autoridades no había una coordinación adecuada, y eso es lo que a veces no permitía que se dé las acciones que corresponden. Entonces, algunos procesos que hace, por ejemplo, las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, como en temas de gestión de riesgos, es fortalecer el tema de gobernanza, porque, porque las autoridades aún no están preparadas para poder tomar decisiones en esos aspectos. O lo que nos ha pasado a nosotros es que tratan de hacer plataformas politiqueras, digamos así, y empiezan a pelearse entre autoridades, empiezan a ver esas discrepancias entre autoridades, y no se dan cuenta que el daño que le hace no es a la otra autoridad que empiezan a discrepar, sino el daño es hacia la población que se ve afectada, y ella requiere, la población necesita atención inmediata. Entonces, en ese sentido, es importante trabajar en varios aspectos en el tema de gestión de riesgos que hace mucha falta fortalecerlas. Es el tema de la gobernanza, que es capacitar a las autoridades y poderles darle los insumos técnicos y administrativos para que puedan hacer una verdadera gestión de riesgo en el territorio. Y también crearles esta conciencia, ¿no?, de que no por discutirse con una u otra autoridad le hace daño a la otra autoridad o le hace daño a cual o tal institución. A veces son por temas políticos que no coordinan adecuadamente, sino el daño lo hacen a la población. Y eso todavía hace falta mucho trabajar acá con las autoridades. Por eso que dentro de algunos proyectos es empezar desde la escuela, empezar a capacitar a los niños, a los jóvenes, con esa visión de crear estas culturas ambientales, de crear esta cultura de gestión de riesgos, y más que todo, aparte de la parte técnica, crear con estos valores éticos y morales a los jóvenes, a los niños, porque ellos son los futuros tomadores de decisión, y para que no se den este tipo de cosas. Por eso es que a veces los países no prosperan o no avanzan mucho en estos temas, porque la parte técnica puede estar muy fortalecida, pero a nivel de autoridades empiezan a ver estas discrepancias, y es donde no permiten dar el paso a los procesos, o muchos proyectos se han perdido por estas discrepancias políticas. Entonces, de mi parte, a manera personal, confío mucho en los procesos de capacitación a los niños, a los jóvenes, y irles formando en la parte técnica y también en los procesos de fortalecer sus valores, sus principios, para que ellos a futuro tomen buenas decisiones y no se vean involucrados en este proceso politiquero, ¿no? Porque, como tú sabes, la política es buena porque es el proceso de administrar los recursos, la infraestructura pública en beneficio de la población. Sin embargo, las autoridades utilizan estos recursos para hacer plataformas personales, politiqueras, y es por eso que los países no avanzan mucho. Entonces yo confío mucho, Alex. Contigo. Así es. Sí, así es. Yo siempre digo, la política no es mala, los que son malos son los políticos y la politiquería. Sí, es básicamente. Teníamos una conversación anteriormente con un geógrafo, un muy buen amigo mío, geógrafo, Juan Vélez, que tenemos ahí, fue uno de los primeros que iniciamos con este tema, o sea, unos 30 episodios atrás, estamos en el episodio 30, 35 aproximadamente, y con él hablábamos de algo muy interesante sobre los riesgos ambientales, y no determinábamos nosotros, sino bajo nuestro criterio creíamos que el tema de la pandemia también era un riesgo ambiental, por todo lo que implica. Por ejemplo, desde la pandemia, hace un año, ahora hay que ver las nuevas estadísticas, los nuevos números, se está utilizando 400 veces más plástico de un solo uso, que antes de la pandemia era uno de los grandes problemas a nivel planeta Tierra. Luego de eso viene un tema del manejo de los cadáveres, hay que decirlo así, del manejo de los cadáveres para el tema de los cementerios, del cremado, para el tema del manejo como tal, en dónde los pones, cómo los pones, a dónde los llevas. Nosotros tenemos, como te comenté anteriormente, una escuela ambiental gratuita, y el tema
de cursos y diplomados ambientales que básicamente es pagado. Y ahí tenemos profesionales que de alguna manera están a cargo o son técnicos en gobiernos regionales o locales y nos comentan, nos piden ayuda técnica de alguna manera, solicitando, por ejemplo, las condiciones o los parámetros que debe tener un cementerio, porque tal es la cantidad de muertos que desgraciadamente esta pandemia ha traído, que no da lugar a hacer estudios técnicos porque los muertos los tienes ahí. ¿Ya? Entonces, de alguna manera también es un riesgo ambiental desde nuestro punto de vista, ¿sí? Con el tema de la pandemia. Con ese argumento, no como pregunta, sino desde tu punto de vista como persona, como padre de familia y como técnico, ¿tú qué crees que esta pandemia nos está ayudando, nos está enseñando a nosotros los seres humanos en temas sociales y en temas ambientales? Bueno, Alex, el tema de la pandemia hubo un impacto muy tremendo, ¿no? Tanto en el tema social como en el tema ambiental y la parte económica. Revisando los datos, nosotros aquí en la provincia del Carchi tenemos más de 6.000 personas infectadas confirmadas, ¿no? Porque esos son datos que maneja las instituciones oficiales, pero y más de 200 personas fallecidas solo en la provincia del Carchi. Y a nivel país tenemos más de 300.000 personas infectadas y más de 11.000 personas fallecidas. No se diga a nivel mundial, revisando las estadísticas, tenemos más de 150 millones de personas infectadas y más de 500.000 personas fallecidas. Entonces, eso genera un impacto, como tú lo habías dicho, no solo en el tema de salud, sino también en la parte económica y ambiental. Aquí, bueno, desde mi punto de vista personal, ha sido una situación muy compleja, muy dura. No solo la pérdida de las personas, en algunos casos se ha visto temas puntuales, familias que perdieron su jefe de hogar y se han visto impactadas emocionalmente, primero, destrozada la familia, psicológicamente, al perder su jefe de hogar. Su situación económica ha empeorado muchísimo, se ha visto desesperadas familias que han tenido que perder su casa porque los bancos han empezado a embargarles, a quitarles la vivienda, un sinnúmero de situaciones muy complejas, familias que han perdido su trabajo, no pueden encontrar trabajo porque las empresas han cerrado, las empresas han reducido su número de personal y un impacto muy tremendo, ¿no? En la parte social. En la parte económica, pues tú sabes que los países han revertido por las declaratorias de emergencia, legalmente pueden destinar esos recursos que tenían destinados a un tema, destinarlas netamente a la emergencia. Entonces, han reducido los presupuestos y las han destinado para poder contrarrestar el tema del COVID, ¿no? Sí, y bueno, han recortado personal también en las instituciones públicas, los presupuestos se han direccionado netamente a contratar personal de salud, a comprar medicina, a comprar otros insumos que son necesarios para poder apalear la emergencia. Y en ese sentido ha sido un cambio tenaz, no solo en el país, sino en el mundo. A nivel ambiental, como tú lo habías mencionado, el tema del uso de plásticos se vio, el crecimiento de los guantes, de las mascarillas, es uno de los temas que más se habla también en las redes sociales, donde los municipios que manejan los rellenos sanitarios no estaban preparados para este tema, ¿no? Es así que muchas personas que trabajan en la recolección de basura aún no tienen la preparación necesaria. Se ve cuando uno sale a botar los residuos que uno genera, se mira que siguen manejando de la misma forma como venían realizando anteriormente, ¿no? Incluso se escuchaba que la capacidad de los recolectores no dan abasto por la gran cantidad de basura que se está generando. Empiezan a salir en otro tipo de vehículos, acá en volquetas, por ejemplo, y las personas salen corriendo. Tú sabes que acá todavía no estamos en temas de contenedores, y la basura sigue generándose en los parterres y una contaminación total de las personas. Así que hace falta mucho desde ese punto de vista trabajar desde la parte institucional
Y también nosotros como ciudadanos, porque debemos también ser conscientes de que, Así es. que nosotros aportando desde la familia podemos hacer la reducción de los residuos. Y es un impacto muy alto que se ha dado en la ciudadanía, en las instituciones, porque aún no sabemos cómo manejarla. Por eso te comento que esa es la realidad. A veces las autoridades mencionan ciertos parámetros que de alguna u otra manera se pueden cumplir, pero en la realidad hay personas que han fallecido, las personas que hacen la recolección de basura se ven contaminadas porque siguen manejando sin guantes, porque están corriendo, están cansados, se sacan la mascarilla, entonces es una situación muy compleja. Totalmente de acuerdo contigo. Es lastimosamente todo va por la educación, todo, absolutamente todo va por el tema de la educación. Imagínate países de supuestamente primer mundo no han manejado, todavía no pueden manejar la pandemia. Nosotros, Brasil, anteriormente había un único país en el mundo en donde la tasa de mortalidad era mayor que la tasa de natalidad. O sea, por ejemplo, morían 2, ¿sí? Y nacía 1. Eso se daba en un país en África. Pero ahora Brasil ya es el nuevo país en donde se da ese tipo de cosas. Entonces tú dices, esto ya de verasmente ya es un tema ya que muy loco porque exactamente no se sabe dónde ha venido. Hay varias hipótesis que te dicen, ok, ¿sabes qué? Esto es por un tema ambiental, es por un tema medioambiental, porque está reduciendo los espacios, ¿sí? De donde las especies se desarrollan y se desenvuelven, y básicamente como ya no tienen ese espacio, generan anticuerpos, esos anticuerpos de alguna manera, o esos virus que ellos tienen, mutan y ahí tenemos lo que tenemos. Así se han manejado varias hipótesis con el tema de varias enfermedades. Dicho eso, hermano, ahí para ir no cerrando, pero igual que nos quedaríamos toda la noche hablando, pero básicamente sí quisiera que desde tu punto de vista, ya como profesional, los últimos 15, 16 años aproximadamente, si no me equivoco, les des un mensaje a todos los jóvenes que están en plena formación académica, con todo ese exceso de información que ellos tienen en las plataformas virtuales, que en ese entonces nosotros no lo teníamos, no es que era muy complicado, sino que nos informábamos de otra manera y de otra forma. Y como siempre yo digo, los jóvenes vienen, nosotros somos los aviones grandes, los Boeing, que vamos a una velocidad lenta por el aire, y los jóvenes que vienen atrás vienen como esos jets, nos pasan, vienen a toda velocidad porque vienen jóvenes con energía y con toda la información que se necesita a vida y por haber. Entonces, esos jóvenes que nos escuchan, nos ven, esto va a estar por los siglos de los siglos en las plataformas virtuales. Y también a esos jóvenes no únicamente de formación académica, sino también de autoeducación, ¿sí? En temas ambientales, porque el camino para los manejadores de recursos, porque yo me considero un manejador de recursos, es un poco complicado en vista de que no podemos dar resultados ni a corto ni a mediano plazo, ¿sí? Para que lo tengan claro y sepan cuál es el camino que ellos están siguiendo en temas de formación académica y autoeducación. Adelante, ¿qué les dirías a ellos? Bueno, Alex, el mensaje desde mi punto de vista sería que empecemos a prepararnos mucho más. Hoy la información en Internet es bien. Existen hoy las universidades internacionales y nacionales que dan mucha apertura para podernos prepararse. Es importante que nos vayamos preparando, tanto en la parte profesional como en la parte humana, en la parte personal, que son dos acciones, considero yo, que son muy importantes, no solo la parte técnica, ¿no? Yo escuchaba una entrevista también a unas personas muy importantes aquí en la provincia que mencionaban esto y quería replicar estas palabras porque no solo la parte técnica es importante para manejar uno como técnico o poder dirigir una institución,
sino también la parte humana, la parte social. Y si uno no entiende la parte humana, no entiende la parte social, muy difícilmente puede ejecutar una política pública. Así es. Entonces yo creo que eso va de la mano, conocer la realidad de la gente, salir a campo, conversar con la gente, conocer las necesidades reales de la población y de esa manera con la parte técnica, con la parte profesional que uno aprende en las universidades, es de gran importancia para nosotros ejecutar, sea la parte técnica, si está desde el ámbito técnico, una oficina técnica, o si está como director, como gerente, como coordinador, para poder ejecutar adecuadamente una política pública en territorio. Entonces yo creo que el mensaje es ese, formarse profesionalmente, una profesión, una formación técnica muy bien fortalecida, pero de la mano tiene que ir la parte también social. La parte social, conocer los territorios para poder ejecutar adecuadamente nuestro trabajo. Motivarles a que se sigan formando, a que se sigan fortaleciendo sus conocimientos, ya que eso es importantísimo para poder desarrollar un país. Mencionarles también que sean unos excelentes tomadores de decisiones, que no se dejen llevar de criterios que no corresponden, sino más bien, como te mencionaba, ¿no? Soy partícipe de que a los niños, a los jóvenes, se vaya formando en estos temas, tanto técnicos como fortalecer sus virtudes, sus valores, para que no se dejen envolver en temas politiqueros, sino sean unos excelentes técnicos, unos excelentes políticos que puedan administrar adecuadamente un país, adecuadamente un territorio, y considero que de esa manera podemos salir adelante. Ok, nada, nosotros tenemos, no planeado, sino ya estamos organizando un foro abierto, un foro internacional a nivel Latinoamérica, y te voy a comprometer, bueno, no en vivo, pero este programa, si bien es cierto, es grabado, te voy a comprometer para que nos acompañes como uno de los principales ponentes, ¿sí? Van a estar también ex compañeros de nosotros, ahora colegas y profesionales en las diferentes ramas. Y nada, para que el conocimiento ahora es universal, hay que saberlo escoger. Y por mi parte, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. La empresa como tal, For Green SAC, las puertas abiertas para ti, para lo que necesites y en lo que podamos ayudar. Estamos ahí para temas de capacitación en lo que se pueda, para seguir moviendo este planeta hacia algo un poco más verde, como yo siempre digo. Y nada, tenemos 30 segundos, perdón, para que te despidas. Y nuevamente, por mi parte, muchas gracias. No, Alex, a ti agradecerte inmensamente por darnos el espacio y poder hacer este conversatorio. Felicitarte también por esta plataforma que tienes, que es muy importante para poder de alguna manera llegar con algún mensaje ambiental, ¿no? Y poder motivar a la gente para que siga trabajando en estos aspectos y más que todo motivar a los jóvenes y niños para que se formen adecuadamente y puedan tomar la batuta y las directrices y las riendas de los países y puedan dirigirlos de manera correcta. Listo. Ok. Muchas gracias, hermano. Saludos en la casa. Acá ya estamos en el segundo encierro. Sí, mañana, 1 de mayo, hay que seguir trabajando. Igualmente, seguimos encerrados, pero ahí seguimos en la lucha diaria. Saludos a la familia y muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Alex. Igualmente, un gusto saludarte.